A las madres buscadoras hay que atenderlas. No golpes, no desdenes. Mientras el gobierno mexicano siga defendiendo narcopolíticos, la relación con Estados Unidos se va a deteriorar. Abundan los señalamientos de la vinculación entre el crimen organizado y Morena. Hayan contratado la Profepa, pues un equipo de veterinarios que realmente, pues se nota que no saben hacer manejos con este tipo de animales. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Juan Pablo de Leo. A nombre de Mónica Garza, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida a una edición más, a un domingo más de Sala de Guerra. Vamos de lleno con la información. Esta semana la Fiscalía General de la República detuvo a Hilda Susana Lozoya Austin. Ella es hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, esto por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso agroanitrogenados. La captura se llevó a cabo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mediante un operativo conjunto entre agentes de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de la Secretaría de Marina. En su primera comparecencia, Hilda Lozoya declaró ante el juez que su caso es político y acusó que la han utilizado a ella y a su familia para presionar a su hermano, Emilio Lozoya. Siguiendo con temas de seguridad, esta semana la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 mexicanos y 9 empresas, esto por presuntamente estar relacionadas con un esquema de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal, vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. En el informe publicado por el Departamento del Tesoro se revela un esquema de operaciones entre los grupos criminales para impulsar y así promover a candidatos con el objetivo de ganar en contiendas electorales en México a través del financiamiento a sus campañas que se realiza con las ganancias obtenidas de este huachicol fiscal. Por parte de Morena, el coordinador de los diputados Guinda, Ricardo Monreal, se sumó al llamado que hizo el gobierno federal para que Estados Unidos presente pruebas respecto a esas acusaciones que involucraría a funcionarios electos de su partido político. Yo no sé si haya pruebas. Si se presentan pruebas, la Fiscalía tiene que perseguir de oficio este tipo de delitos. Entonces vamos a esperar que la Fiscalía General de la República determine si esto que asevera una institución de Estados Unidos es cierta. Mientras que el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, señaló que la acusación del gobierno de Estados Unidos es una que la oposición mexicana ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. En este caso es el gobierno de Estados Unidos que viene a confirmar lo que todos sabemos, que Morena, a través del huachicol fiscal, ha estado financiando sus campañas. Sabemos inclusive por funcionarios de Morena que el total de dinero que se han robado asciende a aproximadamente 600,000 millones de pesos. Y sabemos que mucho de ese dinero fue a parar a los bolsillos de funcionarios de Morena y a campañas de políticos de Morena. Y hablando de la relación con Estados Unidos, esta semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no se va a renovar por 16 años, sino que va a tener una revisión anual durante los próximos 10 años. Esto fue lo que dijo. Entonces, lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada del tratado. Y tras el anuncio, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, reiteró la postura y trató de matizar las críticas que recibió el gobierno al no lograr la extensión por 16 años del tratado comercial con Estados Unidos. Ahora era que se extendiera 16 años más y dijeron no, vamos a revisarlo, porque hay algunas cosas en las que con toda libertad los países tienen que revisar los déficits comerciales que hay en algunos sectores. En su conjunto, tanto Estados Unidos como México estamos satisfechos. Le ha ido bien a México, le ha ido muy bien a Estados Unidos y le ha ido también muy bien a Canadá.
Pero los senadores de oposición no opinan lo mismo. Legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano calificaron como un fracaso este intento de renegociación del TEMEC. Ha ayudado a los narcos, los ha financiado, los ha fortalecido y bueno, al final del día estamos hoy como estamos, con este crecimiento y empoderamiento de la delincuencia, pues porque tienen dinero. Tan solo lo del TEMEC me parece que ya es en sí mismo una consecuencia. Me parece que eso pues nos daña a todos y es muy lamentable que el oficialismo y especialmente la titular del Ejecutivo prefiera proteger a sus compañeros y especialmente al líder inmoral que es López Obrador antes que proteger los trabajos de las y los mexicanos que derivan del TEMEC y además de arreglar el problema de seguridad que tenemos. Por supuesto, a ver, México está atado de manos y por eso es que va a tener que ceder ante las peticiones del gobierno de Estados Unidos, va a tener que ceder ante las condiciones que ponga sobre la mesa Estados Unidos, porque sabe el riesgo que está corriendo México de ser pues desenmascarado, lo que ya sabemos por supuesto, de toda de todo este crimen organizado involucrado en Morena o Morena con el crimen organizado. Para nadie es un secreto que parte de lo que Estados Unidos exige en todo este proceso es seriedad del gobierno mexicano para enfrentar temas, entre otros el combate a la delincuencia organizada, y ahí hay que aceptarlo, México ha quedado a deber. Siguiendo con información legislativa, esta semana la Auditoría Superior de la Federación presentó a los diputados los resultados del gasto de gobierno del 2021 a 2024, donde detectó irregularidades y desvíos por más de 600 millones de pesos, con la presunta participación de más de 30 funcionarios. La información se la presenta mi compañera Maxi Peleas. La Auditoría Superior de la Federación informó que interpuso nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por un presunto desvío millonario en dependencias federales, estatales y municipales. Esto por irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Hemos presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos. Esto atendiendo la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización. Las irregularidades se detectaron en el gasto federal de 2021 a 2024. Hay 30 servidores públicos involucrados que podrían ir a la cárcel. 31 más están bajo investigación y otros bajo la lupa de sanciones administrativas. Entre las dependencias que desviaron recursos en 2024 figuran Talleres Gráficos de México, COFEPRIS y municipios del Estado de México. También se desvió dinero en 2021 en el gobierno de Nayarit y municipios de Veracruz, San Luis Potosí y Michoacán. Y será la Fiscalía General de la República que a través de sus investigaciones determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos. Ante diputados se dio a conocer que ya no habrá auditorías por segmentos, sino integrales a todo el gasto de las dependencias. Vamos a auditarle todo y a todos, que no quede ni una parte del presupuesto que no tengamos identificado hasta el beneficiario final de ese recurso. Y si hay crimen organizado, si hay empresas coludidas o si regresa algún funcionario público, estamos listos para hacer las promociones, para sancionar el mal uso de los recursos. La Auditoría Superior de la Federación entregó el primer informe de resultados de la cuenta pública 2025, donde se auditaron las participaciones federales a los estados del país, pero la información de las llamadas obras faraónicas se entregará en octubre. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Vamos a cambiar de tema. Ustedes recordarán que el fin de semana, María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, difundió un video donde la agrede y la golpea. Días después se dio a conocer en medios de comunicación que Víctor Rodríguez Padilla fue asesor de la actual presidenta del Senado y próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Castillo. Esta semana la senadora confirmó que Víctor Rodríguez sí fue asesor suyo cuando ella trabajaba en Petróleos Mexicanos. Sin embargo, reiteró que quien violente a una mujer tendrá que sufrir las consecuencias. Honrosamente consejera de Pemex, fue mi asesor, uno de mis asesores, y que siempre cumplió sus compromisos. ¿Qué piensa de su comportamiento, senadora? Bueno, pues que yo reiteraría que
caras vemos, corazones no sabemos, y quien violente a una mujer tendrá que sufrir las consecuencias. Y respecto a este tema, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que ya existe coordinación institucional para proteger a Felicia Jiménez, aunque la denuncia formal está en proceso y ya se han dictado también medidas de protección preventivas para ella y para sus hijos, las cuales consisten en vigilancia policial y patrullajes que se van a activar en caso de que ella regrese a Morelos. Sí tuvimos contacto desde el principio, pero ella está en la Ciudad de México. Como decía, el acompañamiento lo hace la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Fiscalía de la Ciudad. También es importante decirles, la Fiscalía, en este caso el Centro de Justicia para Mujeres de Morelos, otorgó las medidas de protección que requiera la víctima cuando esté en Morelos. Vamos ahora a Tabasco. Esta semana la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con colectivos de madres buscadoras y ahí ofreció disculpas por el cuestionamiento que hizo semanas anteriores respecto al origen de los recursos que usan para trasladarse y para manifestarse aquí en la Ciudad de México. Pero si ofendía a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras, porque de ninguna manera esa fue mi intención. Mi intención solamente era porque hay un tema entre gobiernos, nunca entre los colectivos, ni menos en las familias de las buscadoras. La reunión, por supuesto, que no fue nada tersa. La madre buscadora Socorro Gil reclamó fuerte a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Le reclamó el control del crimen organizado que tiene el país. Vendió nuestra seguridad, la seguridad del país, se la vendió a los criminales, porque son los que nos están gobernando. ¿Es cierto o es mentira que si no nos están gobernando los criminales, que se les fueron de las manos nuestra seguridad y nuestros jóvenes tienen que pagar por ello? ¿Cuántos jóvenes inocentes están enterrados y que tenemos que desenterrarlos nosotras? Y en Veracruz, esta semana, la Fiscalía General del Estado confirmó que los restos localizados en un operativo en junio pasado pertenecen efectivamente a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. De acuerdo a lo dicho por la Fiscalía, los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista. Vale la pena recordar que a inicios de junio, hombres armados y encapuchados, vestidos de negro, golpearon con un mazo la puerta del domicilio de Roxana Guzmán en Veracruz. La periodista alcanzó a grabar el ataque con su celular antes de que uno de los agresores tomara el aparato y cortara la grabación. Regresando al Senado, en septiembre próximo va a cambiar la presidencia de la Cámara Alta. Esta semana hubo un nuevo legislador que ya alzó la mano, es Manuel Huerta. Esto fue lo que dijo en su destape. ¿Cuáles son los otros perfiles que suenan para la Bueno, mesa? yo he platicado con Cantón, Isinio por ahí leí que anda, y hay pues un permanente reacomodo en el Senado ahora con los permisos, los que van, regresan, los que dejan el gabinete, los que vengan, los que... Hay que recordar que en la competencia por la presidencia del Senado están apuntados los morenistas Manuel Huerta, Óscar Cantón, ligado al grupo de Adán Augusto López, y el mexiquense Higinio Martínez, por lo que de nuevo parece que la bancada oficialista va a estar dividida cuando decidan por el nuevo liderazgo allá en el Senado. El Tren Maya sigue sin cumplir sus propias expectativas. Nuevamente generó caos entre los usuarios. Estaban a 3 minutos de llegar a su destino, pero tardaron más de 6 horas, esto por las fallas en la maquinaria. ¡No puedo más! ¡Ya estoy desesperada! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Ya me desesperé! ¡Ya no puedo! Pasajeros del Tren Maya vivieron momentos de tensión tras una presunta falla eléctrica que retrasó su llegada a la estación de Cancún. De acuerdo a los testigos dentro de la unidad, se encontraban a 3 minutos de su destino cuando vieron que la máquina se estaba regresando hacia la estación de Leona Vicario. Esto para remolcar a otra unidad que también presentaba fallas. Aquí a Cancún se volvió a regresar el tren para rescatar otro tren. Pero digo, ¿por qué no llegar aquí, bajarnos a nosotros e ir ellos a rescatar el otro tren? Las personas a bordo debieron de llegar alrededor de las 8:53 de la noche.
Desafortunadamente tenemos aquí más de 3 horas esperando. En este caso yo tengo a 2 familiares que lo estamos esperando desde las 8 de la noche. Encontramos en el estacionamiento de la estación del Tren Maya. A mi espalda se encuentra una fila de autos de los familiares de los pasajeros que se quedaron varados en el tramo León a Vicario Cancún. Ya van más de 3 horas y media y no tienen respuesta de ellos. Personas que venían de Palenque, Campeche y Yucatán no podían comunicarse debido a la mala recepción telefónica. La red está fallando mucho en esa zona. Entonces tenemos esa problemática con los familiares de que no podemos comunicarnos al 100%. La desesperación de los familiares comenzó a elevarse a causa de un video compartido de una persona dentro del vagón exigiendo ayuda, ya que necesitaba tomar un medicamento, pero primero tenía que comer algo y en el tren no contaban con comida. No entiendo. Tengo que tomarme una medicina, no me la puedo tomar. ¿Por qué? Porque no he tragado nada. Mira ya qué horas son. Ella no tiene comida. Entonces, toma para vomitar, no me va a servir de nada. Ya habían pasado casi 4 horas y nos acercamos a taquilla para preguntar por alguna actualización. Dicen que ya ahorita los transportaron en otro vagón, que ya están viniendo, dicen. ¿Cómo en cuánto tiempo? No, dicen. Platicábamos con Carlos, que esperaba un familiar, cuando de pronto le entró una llamada. Era su esposa, que apenas lograba comunicarse después de varias horas. Ahí está su esposa. Sí. Bueno. Sí, dime. Ya nos estamos moviendo, llamamos para allá. Pasaron más de 5 horas de espera y fue hasta las 2:50 de la madrugada que llegó el tren. Los pasajeros hablaron para los micrófonos de Azteca Noticias y esto fue lo que dijeron. Se iba la luz, regresaba, nos decían que que nos iban a evacuar, se detuvo, pero ahí estuvimos un buen rato, no nos dijeron nada, hasta después que la gente empezó a reclamar. Y no dejan que suba uno comida, ¿sí? Te checan y si llevas comida se la dan a los perros. Y sin comida, ¿qué traen nada más? Lo que tenían era pura cerveza. Pura cerveza tenían ahí. Hasta el momento, la empresa del Tren Maya no ha informado oficialmente las causas del retraso que mantuvo a decenas de pasajeros varados durante más de 5 horas. Daniel Kawich, Azteca Noticias. ¡No puedo! ¡Ya! En otros temas, esta semana se dio a conocer un nuevo escándalo internacional. La vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochack, fue denunciada penalmente por un caso de conflicto de interés. La información se la presenta a mi compañera Ilse Lorena Trejo. Corrupción, conflicto de intereses, abuso de autoridad, violación de su puesto como funcionaria, una administración permeada de fraude. Y esta vez hablamos de un caso en Argentina. Andrea Pochack, actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue denunciada penalmente porque antes de llegar a la comisión, trabajó en el gobierno argentino, precisamente en derechos humanos. Y ya como integrante de la comisión, habría intervenido en asuntos vinculados con el Estado argentino. El meollo del señalamiento a Pochack es el llamado caso Catella. Imagine que usted demanda a una empresa con un abogado que lo representa durante años y luego, aún con el caso abierto, el mismo abogado deja de trabajar para usted. ¿Y qué cree? Lleva sus servicios de defensa precisamente a la empresa que usted tiene demandada. La pregunta es, ¿puede una misma persona estar de los dos lados del mismo pleito? Eso ocurrió con Andrea. Trabajó durante años en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Desde ahí demandó al Estado argentino, pero 2 totopos después, pasó a trabajar para ese país al que demandó. Sí, llegó a Argentina como funcionaria y entonces ahora le tocaba el otro lado de la cancha, defender al país que alguna vez denunció. Que actuó básicamente como juez y como parte, es decir, un conflicto de intereses enorme. Y después de servir a su país,
fue propuesta ni más ni menos que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La práctica más básica de la abogacía y lo que el principio de la imparcialidad indica es que cualquier juez o cualquier abogado incluso debe de excusarse de una causa en la que tú conoces. Y si eso de la imparcialidad en un juzgador le suena familiar, no es coincidencia. Es parte de un proceso político por designación, por influencia de ideologías que favorecen a ciertos grupos. Hoy hablamos de Andrea Pochak, una abogada a modo que por conveniencia hoy puede jugar para el equipo rojo y mañana para el amarillo. Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Y luego de 5 días de búsqueda, confirmaron que el tigre de Bengala Kenzo murió durante el operativo para intentar rescatarlo. La emergencia inició el sábado por la noche. Autoridades de Tepeclauxtop dieron a conocer a través de las redes sociales que un tigre de Bengala se había escapado de este centro de conservación y protección de la vida silvestre en San Bernardo, Tlamimilolpan. Desafortunadamente se escapó el tigre que estaba ahí. Entonces están tomando acciones por parte de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio de Tepetlaustop, pero también ya está avisado Semarnat, Protección Civil Estatal, Sepanaf y Profepa, que nos van a estar ayudando en la captura de este felino. Las autoridades recomendaban a los habitantes de este poblado mantenerse en casa, cerrar ventanas y puertas. El domingo, con drones y helicópteros, buscaban al felino, que había sido visto en la parte alta de la comunidad. Estuvimos a punto ya de hacer el dardeo, pero el animal se movió. Las huellas que se encuentran más a la parte alta del cerro. El martes continuó la búsqueda de Kenzo, el tigre de 150 kilos de peso, pero no hubo resultados. Las 4 células que se hicieron, ¿no?, recorrieron aproximadamente 15 kilómetros a la redonda en diferentes direcciones. El animal ya se brincó hacia el otro valle, hacia el lado donde está la barranca, ¿no? Íbamos a solicitar el helicóptero, pero por el clima no puede venir el helicóptero. Fue hasta el jueves por la mañana que hicieron contacto con el animal. Hoy en la mañana tuvimos exitosamente ya la captura del felino. Es un trabajo en equipo, realmente fue con el rastreo de perros y un equipo muy grande de veterinarios de apoyo. Que se logró ya esta captura exitosa, se anestesió al animal, el manejo estuvo muy bien y bueno, ahorita tiene algunas lesiones. Pero el operativo no fue exitoso. El tigre recibió disparos de arma de fuego cuando intentó atacar al personal que lo buscaba. Fue trasladado a una reserva animal en Teotihuacán, donde murió. Por estos hechos se inició una investigación y el Centro de Conservación Animal de donde se escapó fue clausurado. Daniel de Rosas, Azteca Noticias. El TEMEC tendrá que ser revisado de manera anual, esto por decisión del gobierno de los Estados Unidos. No se renueva TEMEC a 10 años, se revisará cada 12 meses, por decisión de Donald Trump. Vamos por partes. El 1 de julio de 2020 se estableció que el TEMEC tendría una vigencia de 16 años. Es decir, hasta 2036, y habría revisiones conjuntas cada 6 años. Así, este miércoles 1 de julio se cumple la fecha para que los 3 países se sienten y refrenden su voto por la ampliación del tratado. Pero la situación ha cambiado en los últimos 6 años. Estados Unidos denuncia que México impuso un poder judicial, a modo que no garantiza certeza jurídica en las inversiones. También señala la inseguridad y los nexos del narcotráfico con políticos mexicanos. Lo adelantó tiempo atrás, y este miércoles el gobierno de Donald Trump anunció que no prorrogará el TEMEC. Esto marca el inicio de un plazo de 10 años para la potencial disolución de la Zona de Libre Comercio Norteamericana, que lleva 32 años en vigor. Además, se realizarán revisiones anuales, donde los países pueden cambiar muchas reglas del juego y complica la ejecución del tratado. El TEMEC es el pilar central de la economía de México. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Es el tratado comercial más grande del mundo, con un mercado potencial de más de 500 millones de personas, ante un escenario incierto para atraer inversiones y generar empleos.
Y a ver, esta decisión tiene varias lecturas y una de ellas es la falta de certidumbre derivada de la reforma judicial en México. Para analizar el impacto que esta decisión va a tener en nuestro país, me enlazo con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Estimado Ildefonso, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Juan Pablo. Buenas noches. Ildefonso, de pronto parece ser que esto, como ha sucedido en los últimos años, se mantiene en una narrativa. Los que dicen no pasa nada, de alguna manera se mantiene, es una revisión anual, son 10 años, y hay quien dice es un absoluto desastre para la economía mexicana. Ayúdanos a entender, más allá de las narrativas políticas, el verdadero impacto en el tema sí de la certidumbre para la inversión, para los empresarios, para la inversión extranjera, y por otra parte también el tema de las consecuencias políticas en ese sentido, Ildefonso. Mira, primero yo diría que siempre la realidad se encuentra entre los extremos, ¿no? Ni es el no pasa nada, ni es la catástrofe absoluta. Yo creo que ya tenemos que tener los elementos hoy para interpretar en dónde estamos. Primero, era de esperarse que el día 1 de julio, que se cumplen los 6 años y que es la fecha formal para anunciar por cada país su disponibilidad de renovar el acuerdo por 16 años más. Ya nos los habían dicho desde que Jamieson Geer hizo su informe al Congreso norteamericano, que en las condiciones actuales y dado la evolución de estos primeros 6 años, ellos no estarían en posición de renovarlo y que están en posibilidades de negociar cambios al acuerdo que el mismo Donald Trump firmó. En ese sentido, esto el mercado ya lo tenía prácticamente diagnosticado. El problema es que llegamos a este punto, como a la tercera reunión bilateral para negociar, en situaciones difíciles, porque los aranceles ilegales impuestos por Donald Trump a las exportaciones mexicanas que siguen válidos a través de la 232, nos están impactando muy fuerte en el sector autopartes, automotriz, tractocamión, aluminio, acero, equipos domésticos, refrigeradores, etcétera. Y eso obviamente ya tiene efectos en las líneas de producción. 2/3 partes de lo que exportamos ha seguido creciendo, ha seguido evolucionando favorablemente, pero esa es la nube de incertidumbre que estamos cargando pues desde prácticamente abril de este año, y el inicio de este proceso pudiera darnos una ventana hacia la elección intermedia para realmente aterrizar una solución que permita a Estados Unidos relanzar el acuerdo, haciendo algunos cambios para fortalecer contenido regional, para fortalecer el posicionamiento de sectores estratégicos, pero teniendo muy claro que si caemos en conceder cosas que son inaceptables, pues pudiéramos quedarnos con un instrumento que prácticamente estaría dañado de por vida. Entonces, estamos en un punto donde se abre una ventana de oportunidad y con la estrategia correcta y con la necesidad de Donald Trump de obtener medallas antes de las elecciones de noviembre, podríamos aterrizar una solución. Y a ver, tú estuviste muy involucrado en el tema de las negociaciones, de las renegociaciones. ¿Qué tanto de esto, Ildefonso, tiene que ver con este último comentario tuyo, con el tema de la política de Donald Trump, hablando de presiones migratorias, de presiones de seguridad, de presiones de narcotráfico? ¿Y qué tanto tiene que ver en realidad con una supuesta ventaja que la economía mexicana estaría tomando de este acuerdo comercial? Donald Trump tiene visiones muy personales, no necesariamente correctas, de lo que significa la integración y lo que significa un déficit comercial con un socio como México. Él trae, yo creo que una visión muy, muy anticuada de lo que es el proteccionismo, y que de alguna manera se ha impuesto sobre sus propios asesores. Esta semana, leyendo el libro que acaba de ser publicado sobre cambio de régimen por dos corresponsales del New York Times en la Casa Blanca, te das cuenta que estos nuevos miembros del gabinete no tienen el poder ni la capacidad de hacerlo cambiar de opinión. Él se ha impuesto en todo momento sus decisiones, aun y cuando está dañando sus propias industrias, como es el caso de la industria automotriz de Estados Unidos, que está sufriendo incluso en este proceso. En ese sentido, yo te diría, Donald Trump va a mantener dos cosas. Ajustar a lo más posible que la relación comercial haya beneficios para Estados Unidos, haya anuncios de inversión, México se aleje más de China y aumente sus compras hacia el mercado norteamericano,
que yo creo que de alguna manera podemos conducirnos hacia ese escenario a través del tiempo para fortalecer. Ya de por sí somos los principales compradores de Estados Unidos en muchos productos a nivel mundial. Pero por otra parte, como tú bien dices, en esta segunda ronda de Donald Trump en la presidencia, ya tiende a confrontar temas varios. ¿Qué va a pasar? Seguramente el equipo de Marcelo Ebrard va a llegar a un acuerdo. Sin embargo, Jamieson Greed y Lutnick, el secretario de Comercio, no van a tener el poder para garantizar que ese aterrizaje a un acuerdo lo respalde Donald Trump. Vamos a tener una negociación en dos instancias y el gobierno mexicano debe estar consciente de eso. No puede dejar todas las canicas en la primera ronda, porque cuando haya la llamada Donald Trump, Claudia Sheinbaum, ahí Donald Trump, como es característico de él, va a tratarle de dar otra vuelta a la tuerca y sacar más concesiones que pudieran ser dentro del tema comercial o de otros temas que él ahora está claramente combinando, los temas de crimen organizado, los temas de fentanilo, los temas de migración. Ahora, en cuestión de negociación, de las acciones de la renegociación y de la negociación como tal, ¿qué tan involucrados estuvieron los empresarios, las cámaras, en esta primera ronda de renegociación en el primer mandato de Donald Trump? ¿Y qué tan presentes tienes conocimiento que estuvieron o no en esta segunda ronda de renegociaciones, en el entendido de las posibilidades, fallas y aciertos que tiene la actual Secretaría de Economía, que tiene el secretario Marcelo Ebrard con respecto a esta negociación en específico? ¿Siguen igual de involucrados? ¿Siguen igual de participativos? ¿O consideras que de pronto las cámaras y los empresarios han sido hechos a un lado por esta administración? Mira, yo creo que esta administración se ha caracterizado por tratar de sacudirse etiquetas o mecanismos que ellos no quieren reconocer que funcionaron en el pasado y tratan de reinventar, en este caso, el hilo negro, ¿no? Pero déjame decirte, el sector empresarial en la primera negociación del TEMEC jugó un papel estratégico, el cuarto de junto, porque permitieron cabildear y mejorar la influencia de gobernadores republicanos en el Congreso, cosa que yo como negociador no podía hacer. Yo tenía que estar concentrado en la negociación y no confrontarme con mi colega negociador armándoles grilla por afuera dentro de sus círculos republicanos. Entonces había un papel definido de cabildeo del sector privado. Ese papel de cabildeo no se ha parado. Con o sin la coordinación con la Secretaría de Economía, sigue muy activo el sector privado en ese proceso. Ahora, en términos de la declaración que hizo el secretario de Economía, que él estaba desapareciendo el cuarto de punto, pues de alguna manera lo desaparece de nombre, pero de facto, pues no veo yo cómo puedan llegar a una solución automotriz sin consultar a la industria automotriz, o cómo puedan llegar a una solución en acero sin consultar a la industria del acero. ¿Cuál es la ventaja de tener un cuarto integrado de todo el sector privado con balances? Que ningún interés en lo particular predomina, sino que es el interés de la nación. Mientras que cuando una industria se puede imponer sobre otra, puedes tener desequilibrios en las soluciones finales. Pero independientemente de eso, las consultas ocurren, llámenles cuarto de junto, llámenles consultas sectoriales, esas tienen que estar ocurriendo porque no se pueden llegar a acuerdos sin escuchar la voz de quienes generan empleos y hacen inversión. Y por último, Ildefonso, agradeciéndote mucho que nos hayas acompañado esta noche, preguntarte con respecto al tema de Canadá, no por demeritar en ningún sentido a la economía y a la relación entre México y Canadá, sino simplemente centrándonos en la realidad, en la crudeza de los números. También se vivió durante esta primera renegociación, y lo sabes perfectamente bien, de pronto el planteamiento esquizofrénico de los canadienses en su momento, de que nos vamos a distanciar de México, pero entonces sí negociamos también con México. Dos, quizá unidos, son más fuertes que uno por uno en este acuerdo trilateral. ¿Qué tanto importa Canadá en estos momentos en la relación bilateral, económicamente hablando, entre México y Canadá? ¿Y qué tanto afecta o no la relación comercial entre México y Canadá este planteamiento de una revisión anual por los próximos 10 años del Tratado de Libre Comercio? Mira, Canadá es estratégico cuando eres vecino conjuntamente con otro país de la mayor potencia del mundo. Siempre es muy valioso tener una estrategia coordinada para poder
pues de alguna manera manejar esa relación. Y en el caso de los canadienses, déjame decirte que esta situación que tú apuntas de un poquito de histeria de que si apoyaban o no y si querían a México dentro del acuerdo, fueron más bien comentarios de jefes provinciales muy radicales y no necesariamente del primer ministro. El primer ministro ha sido tremendamente estratégico, ha mandado mensajes muy claros de que quiere trabajar con México en este proyecto, invitó a la presidenta al G7 y creo que de haber tenido un arranque México medio raro en la relación con Canadá, ahora se ha fortalecido, vino una delegación inmensa de empresarios canadienses a México para tratar de ampliar nuestros vínculos comerciales, correspondió a Marcelo Ebrard con una gran delegación mexicana. Entonces, en ese sentido, a mí no me queda la menor duda que esto tenemos que hacerlos muy coordinados, con mucha estrategia con los canadienses. Cuando nos tocó a nosotros la negociación, el mensaje que se mandaba es que era una negociación trilateral. La verdad es que técnicamente fueron siempre dos bilaterales. Estados Unidos siempre cree en el lema de vence y vencerás. Digo, divide y vencerás, perdón. Y en ese sentido, la foto que tomábamos de la comida trilateral no había sustancia. Realmente siempre Estados Unidos manejaba dos bilaterales, pero al final la coordinación que tenía yo con Chrystia Freeland nos ayudaba a diseñar estrategias en temas de interés común. Ahora seguramente va a ser esto. Avanzarán con México, llegarán a conclusiones con México, le abrirán la puerta al Canadá. Canadá tendrá ahí sus objeciones en temas muy sensibles para ellos, como es maderas y como es lácteos, pero eventualmente aterrizaremos todos en el mismo instrumento trilateral. Ildefonso Guajardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Por supuesto que es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar y te invitaremos próximamente para continuar con tu análisis y con tu experiencia. Muchas gracias, Ildefonso. Muy buenas noches y estamos en contacto. Gracias por la invitación, Jorge. Gracias. Un abrazo. Nosotros nos vamos a un corte, pero antes los dejo con el cartón del caricaturista de esta semana que dibuja a los morenistas que también son informantes en los Estados Unidos. No se vayan, volvemos con más aquí a Sala de Guerra. Vamos con otros temas. Vamos a platicar de los recientes registros de Morena para coordinadores estatales, así como la suma de nuevos partidos políticos como lo son Somos México y Paz, que están, o no sé, reconfigurando los escenarios para las elecciones del 2027. Para analizar este tema le doy la bienvenida a Jorge Iván Domínguez, director de la encuestadora Gobernarte. ¿Cómo estás, Jorge Iván? Muy buenas noches, bienvenido. Con el gusto de estar contigo, Juan Pablo, y con el auditorio que nos ve y nos escucha a través de la señal de Azteca. Y también le damos la bienvenida a Patricio Morelos, director de la encuestadora Poligrama. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Juan Pablo. Buenas noches. Gracias por la invitación y el espacio. Al contrario, gracias siempre por acompañarnos a ambos. Jorge Iván, a ver, empezar con el tema de los nuevos partidos políticos, de Paz y de Somos México. Es una pregunta directa y sencilla que también, Pato, ahorita te voy a hacer a ti. ¿A quién le quita votos un partido como Paz? ¿A quién le quita votos un partido como Somos México? Pues hay que analizar el origen de los partidos para saber cuáles pueden ser los nichos o los segmentos en donde pueden tener mayor influencia. Al momento yo te diría que a ninguno, ¿no? Al momento. Falta ver el desarrollo del trabajo político que hagan estos partidos. Sin embargo, lo que creo que es importante señalar es que ni estos partidos ni los partidos de oposición han podido configurar un escenario de oposición dentro del escenario político. Seguimos viendo realmente que la oposición y las cuestiones negativas que pueda tener el partido en el gobierno no vienen de los partidos políticos, vienen de otros sitios, ¿no? Llámale medios de comunicación, la injerencia de Estados Unidos. Incluso temas internos, ¿no? En el mismo partido. Incluso los temas internos, ¿no? Pero lo que sí hay que enmarcar en ese tema es que este sistema de partidos no está ejerciendo el tema de pesos y contrapesos, ¿no? Hay una deuda y creo que, a excepción de Somos México,
no hay ningún otro partido que se le haya identificado con una agenda, ¿no? Somos México ha dicho que donará el 20% de sus candidaturas a madres buscadoras, a defensores de derechos humanos, es decir, tratando de buscar el nicho que le dio su génesis, reforzar ese nicho, pero al momento seguimos viendo un sistema de partidos decadente, ¿no? Patricio, ¿de qué manera específicamente, por ejemplo, el tema de Somos México puede afectar lo que decía un poco Jorge Iván, el tema de la oposición? Entendiendo que no sabemos si sí se va a hacer una alianza entre el PAN y el PRI, parecería ser que a nivel local existe la posibilidad, pero de pronto no solamente tienes la duda de la alianza, sino que tienes otro partido político que encaja, digamos, en esa agenda similar, igual a lo que plantea básicamente el PRI y el PAN como partidos opositores. A ver, Juan Pablo, Somos México enfrenta una situación complicada. Sabemos que es un partido de oposición. Muchos de los liderazgos que hoy encabezan este proyecto formaron parte en el pasado de partidos como el PRD, el PAN, el PRI. Y si bien hoy diríamos que este partido viene a restarle votos a la oposición, específicamente a una posible alianza entre el PRI y el PAN, enfrentan una situación complicada, que es que la gente los conozca. El primer reto que van a tener es que la gente los conozca para que más adelante en el proceso electoral los puedan ir a votar. Y la situación actual es que no podrán ir en alianza cuando un partido político recién se registra y obtiene esta posibilidad de competir, no pueden aliarse con la oposición y tendrán que obtener en esta primera elección al menos el 3% de los votos para poder mantener este registro, poder aspirar a tener representación proporcional en el Congreso y, por supuesto, financiamiento público para los próximos años y las próximas elecciones. Habrá que ver cómo logran posicionarse, quiénes van a ser los candidatos que acompañen a Somos México, cómo logran robarle un espacio del electorado a la oposición, al PRI, al PAN, también a Movimiento Ciudadano, y ver si logran alcanzar este registro. Si nos regresamos, cada 6 años se abre el registro para nuevos partidos. Casi ninguno logra mantenerse después de esa primera elección. Habrá que ver qué estrategias siguen en las próximas semanas, meses, y también con cuántos candidatos llegan al proceso electoral. De acuerdo, Pato. Y Jorge Iván, moviéndonos un poco al caso de Paz, que si bien es un partido político nuevo, es un movimiento que constantemente ha estado peleando entre el registro y perdiendo el registro con un contexto religioso propio a partir de la conformación del partido político, pero la realidad es que más allá de platicar y de hablar y analizar el tema de los recursos públicos que reciben estos nuevos partidos políticos, es un partido que no se logra mantener en el gusto o en las expectativas del electorado y constantemente está desapareciendo. Me parece que en ese sentido, y justo como lo comentaba Patricio, estos nuevos partidos tienen el gran reto de comunicar y de generar tracción con sectores muy específicos de la sociedad, ¿no? En el caso de Paz tiene esa connotación, vamos a decir, religiosa, ¿no? Un poco pensamiento de derecha, si lo quisiéramos enmarcar en el escenario de la geometría política, pero me parece que la mayoría de los partidos políticos, vuelvo al punto inicial, no han sabido comunicar su mensaje. Hay un gran vacío en el mensaje de los partidos políticos, porque los errores del régimen o del partido del gobierno no solo pueden ser la bandera de los partidos de oposición, tienen que construir su propio mensaje. Y en ese sentido, tanto Paz, pero vámonos al PRI, vámonos al PAN, no han logrado construir un mensaje que realmente simbre a ciertos sectores de la sociedad. Yo veo ahí también este error en comunicación política de querer hablarle a todos, ¿no? Creo que en eso, por ejemplo, Morena tiene mucha claridad quién es el público al que le está hablando y ese público genera una respuesta inmediata y sirve de altavoz a otros segmentos. En el caso de la oposición, no saben a quién le están hablando, le hablan a todos. Y en comunicación política se dice que cuando le hablas a todos, pues no le estás hablando a nadie, claro, ¿no? Y creo que cuando no estableces esa agenda, cuando no tienes una agenda propia, una agenda legislativa, por ejemplo, una agenda de contrapeso en tema de política pública, cuando todo se basa en el debate político, pues llegas a este nivel, como por ejemplo el que ha llegado el PRI, ¿no? Que ya son insultos, ¿no? Regularmente el discurso de Alito es un discurso
lleno de insultos porque pues no hay un contenido que soporte su posicionamiento político, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos los partidos, incluido PAS, incluidos Somos México, que creo que ellos empiezan a virar hacia un sector muy específico, no han logrado consolidar un discurso que permee y que se solidifique en la opinión pública. Sí, que el electorado lo entienda y lo tome como propio, más allá del tema de ser oposiciones. Pato, ¿qué tan difícil es para un nuevo partido político el lograr el registro, hablando de una elección intermedia como la que ven en el 27? Una elección presidencial, tienes otro tipo de juego político electoral, tienes otro tipo de candidatos, tienes otro tipo de posibilidades. ¿Qué tan fácil, qué tan complicado, comparativamente hablando, puede ser para un partido político nuevo el competir por primera vez en una elección intermedia, o no resulta ser un factor el tema de intermedia o presidencial? No, es complicadísimo, Juan Pablo. A ver, y por varios motivos. El primero, porque bien decías, esta es una elección intermedia donde la gente vota menos que en una elección presidencial, la participación suele ser menor, y esta participación más baja también va acompañada de un menor interés en el proceso electoral. Buscamos menos a los candidatos, nos informamos menos sobre sus propuestas, y es ahí donde un partido nuevo, con menos recursos públicos, con menos candidatos y con candidatos en teoría menos conocidos, ¿cuál es la posibilidad de que vayan a la campaña y logren convencer a la gente? Y hay un punto más. En un contexto tan polarizado como el que vivimos hoy en México, donde las elecciones se tratan de voto por Morena para que siga el proyecto de la 4T o voto anti-Morena para intentar que se vaya el proyecto de la 4T, es muy difícil que un ciudadano en esta dinámica voltee a ver a un partido de reciente creación, a un partido nuevo, a un partido con menos publicidad o con candidatos menos conocidos, porque la elección termina siendo voto por 4T porque quiero que siga el proyecto, o voto por el candidato o la candidata que le pueda ganar precisamente a la 4T. Y es ahí donde un partido nuevo, que puede ser en un inicio poco competitivo, se vuelve bastante complicado que la gente diga, voy a votar por esa nueva alternativa, aunque sus posibilidades, sus probabilidades de ganar sean más bajas. El escenario es bastante complicado, tanto como para Somos México, como también para el Partido PAS. Sí, completamente de acuerdo contigo, Patricio. Déjenme cambiar un poco el tema. Vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo al interior de Morena con este proceso, que muchos dicen es un proceso adelantado, pero bueno, ese es otro tipo de conversación que podemos tener otro día. Pero hoy, aprovechando que los tenemos a los dos y son expertos en números, en encuestas y en posicionamiento de los aspirantes, Jorge Iván, revisar, a ver, 3 casos específicamente, el tema de Nuevo León, el tema de Guerrero y el tema de San Luis Potosí con respecto a lo que sucede de manera interna. Déjame empezar por el caso de Nuevo León para que también Pato nos pueda ayudar a entender lo que está sucediendo allá en ese estado. Tienes contendientes en un estado en donde ha sido muy complicado el que Morena entre con el tema ideológico, con la plataforma política, pero que de pronto, no sé si lo ves así, parecería ser que Morena puede llegar a ser competitivo en este estado norteño. Hablamos de Nuevo León y hablamos de la joya de la corona de 2027, ¿no? El estado en muchos términos, el más importante que se va a jugar, en términos económicos, en términos políticos. Creo que estamos ante una elección que se está terciando. Creo que el discurso de Morena ha ido entrando poco a poco a Nuevo León, que no es fácil que entre, y han tenido que hacer modificaciones en el mensaje, ¿no? El que veo, por ejemplo, más puntual es el de Mijes, ¿no? Cuando habla de una 4T norteña, que sí acepta la inversión, que tiene una buena relación con el sector privado. Es decir, han tenido que modificar en Nuevo León, por las características propias del Estado, un discurso que sea más conciliador con ciertos sectores, donde naturalmente Morena tiene rispidez, ¿no? En ese sentido, creo que específicamente Mijes, Tatiana y Waldo han logrado, entre los tres, construir una posibilidad de ser competitivos. Si del proceso interno salen unidos con cualquiera de los tres, creo que van a poder generar una elección a tercios, ¿no? En el caso de MC, pues ya sabemos que el gobernador está impulsando la candidatura de su esposa, de Mariana Rodríguez, que dicho sea de paso, en las preferencias sale bien competitiva, bien calificada.
En términos políticos tendríamos que ver cómo reacciona el electorado de Nuevo León, que siempre ha dado bandazos, ¿no? Que no es un electorado que podamos definir o proyectar que va a hacerlo de determinada manera. Vimos lo que pasó hace 6 años que en la elección de Samuel tuvo solo en el proceso de la campaña cambió completamente la perspectiva. Y en el caso del PRI creo que está muy claro que es el alcalde de Nuevo León, Adrián de la Garza, y creo que él se constituye como el candidato a vencer. No ahora en el tema de MC, ¿no? Que es el gobierno. Sí, que el tema de Adrián de la Garza es el único que tenemos claridad con respecto a su candidatura. Pato, 2 minutos de tu análisis de Nuevo León y luego regreso con cada uno para tener ya un comentario final, que se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de escucharte con respecto a Nuevo León, Pato. Sí, a ver, coincido con Jorge Iván, Nuevo León es la joya de la corona y es quizás el único estado del país donde realmente la elección está dividida a tercios. Tienes un gobierno estatal con un gobernador, Samuel García, bien evaluado. Tienes un par de perfiles competitivos con Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio. Por el otro lado, tienes un PRI-PAN que como marcas quizás no son las más fuertes, pero gobiernan la alcaldía de Monterrey, de la capital, con Adrián de la Garza. Y un Morena que, aunque a nivel nacional se hable que en Nuevo León no ha logrado entrar, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en Nuevo León, Claudia Sheinbaum ganó la presidencia en Nuevo León y tiene una serie de perfiles, como bien los comentaban, Tatiana Cloutier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y algunos otros que se registraron que buscarán obtener esta candidatura. Y en un escenario a tercios, donde se gana con un menor porcentaje de votos, pues se vuelve muy interesante lo que suceda, sí en la campaña, la gubernatura, pero también, Juan Pablo, en las alcaldías, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, y cómo esto puede modificar el escenario. Sin duda, Nuevo León es un estado donde tendremos un proceso electoral bastante interesante. 30 segundos para despedir, Jorge Iván, con respecto al tema de Nuevo León. Ya nos da tiempo de otros estados, pero tus conclusiones con respecto a lo que puede suceder. Me gustaría, si me lo permites, solo hablar muy rápido de un factor que va a ser determinante y que está siendo determinante en el hemisferio, ¿no? Y es la influencia que está teniendo Estados Unidos en la renovación de las elecciones en Latinoamérica, ¿no? Lo vimos con Milei, con Kast, con Noboa, hasta con Delcy Rodríguez, que no es de derecha, pero se acomoda al régimen muy estrepitosamente, ¿no? En Estados Unidos. Creo que ese factor sí es importante analizar. La operación política que está haciendo el secretario Marco Rubio se ha sentido en todo el hemisferio. ¿Y en qué se traduce en México, ¿no? En esta órdenes de aprehensión a políticos, ¿no? Que ya llamados narcopolíticos, se traduce en las presiones a partidos como el Verde para que no se alíe con Morena. Y creo que a falta de ese contrapeso que no hay, que no existe en México, la oposición está nulificada, estos vienen a ser los verdaderos, vamos a decir, demiurgos de Morena, ¿no? Claro. En la parte de poder darles ese contrapeso. Creo que en este momento ese factor en la configuración del tablero político es la más determinante hasta el momento. Pato, 30 segundos para irnos y para despedirnos, que sé que no hay tiempo suficiente. ¿Influye o no influye el momento político, la injerencia de Estados Unidos en un estado como Nuevo León? Influye en todo el país, influye en la narrativa de la política nacional y concluiría, Juanpa, con una idea muy clara que es hay que seguir los procesos internos de Morena. Ya se registraron en muchos estados, muchos aspirantes. Hay que ver a quiénes van a definir, cómo resultan las encuestas y sobre todo la operación cicatriz, ¿no? Que habrá un ganador, habrá muchos perdedores y desde el partido del gobierno tendrán que estar muy atentos para no tener una ruptura importante que desde ahí le afecta al proyecto 4T en lo nacional. Patricio Morelos, Jorge Iván Domínguez, gracias a ambos por habernos acompañado esta noche y saben que es su casa y los vemos muy pronto para seguir analizando el momento político electoral del país. Gracias Jorge Iván, gracias Pablo, Pato. Gracias Patricio. Gracias, muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, nos vemos el próximo domingo aquí con más información, con más análisis en Sala de Guerra. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana.